Bueno, buenos días chicos. En la ayudantía del día de hoy vamos a trabajar los temas de límites, perdón, de ecuaciones de la recta tangente, recta secante, recta normal y si logramos vamos a hacer un par de cálculos de derivadas por definición. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero explicar es la idea detrás de, bueno, tanto de la derivada como el cálculo de la recta tangente de una función. ¿Ya? Entonces tenemos las rectas secantes y tangentes. La idea clásica, uno tiene una función. Por ejemplo, voy a hacer una gráfica genérica, puede ser una función algo así. Ya. Digamos, esta sería la gráfica de una función f de x. Y la idea es que, digamos, yo aquí voy a tener un punto A y voy a tener ciertos puntos por acá, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo dos puntos dentro de la gráfica de la función y trazo una recta, digamos, yo puedo trazar una recta que una estos dos puntos, así. Esta es la que llamaríamos una recta secante, ¿sí? Porque corta a la gráfica en dos puntos o está determinada por dos puntos de la gráfica. ¿Sí? Digamos, este punto en el que tomé ahorita, lo voy a llamar B, aquí, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta secante se define, digamos, la pendiente de la recta secante entre, digamos, este sería un punto P, este de acá sería un punto Q, ¿sí? P, el punto P, tiene coordenadas A, F de A, ¿sí? Digamos, P es el punto de aquí, el punto del espacio. ¿Y qué coordenadas tiene? Su coordenada en X es A, justo como estoy viendo aquí, y la coordenada en Y, como es un punto de la gráfica, tiene su coordenada en Y que ser f de A, o sea, la función evaluada en el punto A. Mientras que Q va a ser B, f de B. Y la pendiente de la recta secante, aquí, digamos, la pendiente por lo general se la suele denotar con M, y la pendiente de la recta secante simplemente es f de B menos f de A dividido para B menos A. Es decir, si a ustedes les dan dos puntos, ¿sí? Dos puntos, la pendiente de la recta secante por esos puntos es la resta de las coordenadas en Y dividido para la resta de las coordenadas en X, ¿sí? En algunos lados esto se suele dar como el Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o sea, resta de coordenadas en Y dividido para la resta de las coordenadas en X. Entonces, ¿cuál es la idea de la recta tangente? Que yo vaya tomando puntos cada vez más cercanos. Digamos, yo ahora tomé este punto B, ahora podría tomar un punto aquí, trazo la recta que pasa por estos dos puntos, luego tomo un punto más pegadito y voy trazando las rectas, ¿sí? Entonces, cuando estos puntos, digamos, este le puedo llamar C, este le puedo llamar un B, un B sub 2 y así. Cuando yo tome estos puntos muy cerca de A, entonces voy a encontrar la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces lo voy a escribir aquí, por ejemplo, la pendiente de la recta tangente, no sé si esta sea la notación más común, pero la pendiente de la recta tangente, entonces, se define como el límite, ¿sí? Como el límite de las pendientes de las rectas secantes. Por ejemplo, yo aquí tendría que tomar el límite cuando B tiende, no lo voy a escribir así mejor, el límite cuando X tiende a A de las pendientes. Serían f de X menos f de A dividido para X menos A. Esta es la definición
de las pendientes, perdón, de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y se le dice recta tangente, voy a hacer un ejemplo por aquí. Se le dice recta tangente simplemente porque topa a la función justo en ese punto, digamos, sería una gráfica, eh, digamos, así. Sería una gráfica que más o menos pasa así, una recta que justo topa a la gráfica en ese punto. Ojo, eh, cuando digo que topa la gráfica en ese punto, no quiero decir que está tocando la gráfica solo en ese punto. Por ejemplo, yo podría tener que la gráfica de la función decae acá, la recta se extiende y miren, está cortando también aquí. Sin embargo, en este punto es una recta tangente, ¿sí? Y por eso simplemente usamos esta definición. Se calcula como este límite. O también es lo mismo calcular este límite de acá, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido para h. Estos dos límites siempre dan el mismo valor. Es dos maneras equivalentes de ver a la pendiente de la recta tangente. Sí, entonces, digamos, si nos pidieran pendiente de la recta secante, tenemos que usarlo de acá. Si nos pidieran pendiente de la recta tangente, tenemos que calcular este límite. ¿Sí? Y de hecho, este límite también, por definición, es la derivada de la función, que no sé si ya habrán trabajado con derivadas, pero es la derivada de la función en el punto A. Y se usa esta notación. Esto, como digo, significa derivada de la función en el punto A. Entonces, nuevamente, si les dijeran calcule la derivada de la función en el punto A, entonces es usar cualquiera de estos dos límites. Los dos deberían o deben dar siempre el mismo valor. De hecho, siempre dan el mismo valor. Cuando existen, claro, porque también hay funciones que no admiten derivadas o lo que es lo mismo, que no tienen rectas tangentes en ese punto. Por ejemplo, si ustedes tienen la función valor absoluto, este es el ejemplo más clásico de una función que no tenga derivada, la función valor absoluto es algo así. ¿Sí? Digamos, esta sería la función valor absoluto de x. ¿Por qué decimos que no tiene recta tangente en el punto 0 específicamente? O sea, aquí. Todas las funciones que en algún lado se hagan un pico así, digamos, puede ser una función que viene así, y un ladito, se hizo un pico, así. Esto es a lo que me refiero con un pico. Aquí no va a tener derivada, o no va a tener recta tangente, y esto se lo voy a explicar aquí. Porque si yo empiezo a aplicar mi idea de antes, voy a calcular las rectas tangentes, ¿ya? A ver, tengo esta recta tangente porque estoy uniendo los dos puntos. Tomo una más cerca, de hecho tengo siempre la misma recta tangente aquí, ¿sí? Pero si yo tomo en cambio las rectas por el otro lado, tengo esta recta tangente. Entonces, miren, si yo me acerco por acá al 0, tengo las rectas tangentes a estas de acá. Pero si me acerco por la izquierda, tengo estas otras rectas tangentes. Entonces, miren, no estoy acercándome a algún valor en específico, ¿ya? O sea, no estoy obteniendo una misma recta tangente. Miren, me voy a regresar al ejemplo acá. Si yo en cambio tengo esta otra función, yo tomo un punto por acá, trazo la recta tangente, tomo un punto más cerca, perdón, la recta secante, trazo recta secante, y miren, todas parecen acercarse a una misma recta, lo cual no pasa acá. De hecho, si ustedes calcularan la pendiente de, digamos, del 0, de una recta secante de 0 a un punto P, y el punto P está por acá, esta pendiente siempre les va a dar 1. Mientras que si calculan la pendiente del 0 a un punto Q, y el punto Q está por acá, entonces esto les va a dar -1. ¿Sí? Miren, las pendientes de las rectas secantes no van a converger o no van a tener un límite, por tanto, no va a haber eh, recta tangente. ¿Sí? Si no, la idea más clásica es verlo así. Miren,
hay un pico, entonces cuando yo trato de ver las rectas secantes por un lado, no se acercan o no se aproximan a las rectas secantes por el otro lado. Y por eso no hay recta tangente. Nada más. Mm, Bueno, esto era lo que quería mencionar acerca de qué son rectas tangentes, rectas secantes, y podemos empezar a hacer un poco de ejercicio, ¿sí? Sobre todo de cálculos. A ver. ah, ah, entonces, ejercicio 1, obtenga la ecuación de la recta tangente a la función en el punto dado. Ya. Primero hagamos un caso un poco más sencillo. La función va a ser esta. F de x es igual a 9 menos x al cuadrado y voy a trabajar en el punto P, que va a ser el 2,5. ¿Ya? Y bueno, solo para hacerlo un poco más interesante, encontremos también la recta secante que va por el punto, pongámosle 5, 5 menos 16. Si ustedes comprueban, de hecho, estos dos puntos pertenecen a la gráfica de esta función, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño gráfico. ¿Sí? Ah, la gráfica de esta función ah, más o menos es algo así. Si ustedes tratan de graficar esta función, les va a salir algo más o menos así. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Eh, Podría encontrar el vértice de la función que habíamos visto antes, digamos que se había visto el semestre anterior. El vértice me va a quedar el punto 0,9. El vértice va a ser el punto 0,9, ¿sí? Y como el coeficiente que está acompañando al x al cuadrado es negativo, o sea, tengo menos x al cuadrado, la función se abre hacia abajo, es decir, es algo así. Simplemente dándome cuenta de eso ya sé cómo más o menos va a ser la función. Por eso os digo, tiene esta forma. Entonces, la recta, digamos, si aquí está el punto 2, por aquí, me imagino que por aquí está el 2,5, la recta tangente sería esta, sería una recta que pasa así. Y como aparte me pide encontrar, digamos, aquí estaría el 5, o sea, por acá está el menos 10, la recta secante, estaría más abajo. Bueno, la recta secante sería algo así, ahí, ya. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me piden encontrar las ecuaciones de una recta secante o recta tangente y me dan los puntos de las funciones? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Para la recta secante, digamos, para la recta secante, calculo la pendiente. Sería la pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q. Es decir, tengo que hacer F de, eh, digamos, ¿cuál es el? mm, Bueno, puedo hacerlo así. Este va a ser mi punto A, F de A, y este va a ser mi punto B, F de B. Entonces aquí tendría que hacer F de 5 menos F de 2. Miren, estoy tomando el punto de aquí menos el punto de acá, o sea, las coordenadas en Y de esos puntos menos sus coordenadas en X. Sería 5 menos 2. ¿Sí? Entonces, F de 5 es menos 10. Es el punto de aquí, básicamente. O pueden reemplazar el 5 aquí en la función, digamos.
f de 5 sería 9 menos 5 al cuadrado, y esto es menos 10. Ah, perdón, estoy mal. Aquí era un 16. Eso, y que sería menos 10 también. Menos 16, perdón. Eso. Ya. Menos 16 menos f de 2, que es 5. Y aquí divido para 5 menos 2, que me da 3. Entonces, aquí me quedó a menos 16 menos 5. Esto es menos 21 dividido para 3. Entonces, esto es menos 7. Ya tengo la pendiente de la recta secante. ¿Sí? ¿Y cuáles son las ecuaciones de las rectas? La ecuación de la recta siempre es de la forma y igual a mx más b. Una recta siempre tiene una ecuación de esta forma. Y esta m que aparece aquí es la pendiente. Entonces yo sé que mi recta secante va a tener esta forma, menos 7x más b. ¿Sí? Como ya encontré la pendiente, puedo reemplazarla en esta forma. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Encontrar cuánto vale b. ¿Sí? ¿Cuánto vale b? Y lo que puedo hacer es esta fórmula que tengo aquí, evaluarla en alguno de estos puntos. En cualquiera, no importa qué punto sea. Entonces yo puedo evaluar en dos. Por ejemplo, si yo evalúo en 2, hago, digamos, reemplazando x igual a 2, y cuánto tiene que dar, 5. Porque este punto tiene que pertenecer a la gráfica. Entonces, si yo reemplazo x igual a 2, me queda que, cuando dije que lleva 5, entonces esto sería 5 igual a menos 7 por 2 más b. Y de aquí encuentro que b tiene que ser a 5 más 14, o sea, 19. ¿Sí? Entonces ya encontré b, por tanto, la ecuación de la recta secante es y igual a menos 7x más 19. Hasta aquí tengo ya la recta secante, solo faltaría la recta tangente. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, ya. Ahora para la recta tangente, como me está pidiendo en el punto B, que es 2,5, lo que tengo que hacer es calcular el límite que mencionaba antes. Digamos, la pendiente de la recta tangente va a ser el límite cuando h tiende a 0. A mí, en lo personal, me gusta calcular con esta definición, de f, ¿en qué punto estoy calculando? En el 2, sería 2 más h. ¿Sí? Aquí va el punto en el que estoy calculando la recta tangente. En este caso, estoy calculando aquí en P. Por eso, reemplazo la coordenada en X, 2. Menos F de 2. ¿Sí? Estoy calculando ahí dividido para H. Reemplacemos a ver qué tengo aquí. Límite, cuando H tiende a 0, de F de 2 más H. Voy a escribir aquí, ¿qué era F de X? Era 9 menos X al cuadrado. Entonces, si estoy evaluando en 2 más H, esto sería 9 menos 2 más H, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Donde había X, ahora pongo 2 más H. Menos F de 2. ¿Cuánto da F de 2? Menos, serían 9 menos 2 al cuadrado, ¿sí? Ojo, aquí encierro entre paréntesis porque este menos que aparece aquí está afectando a todo el F de 2, ¿sí? Entonces tiene que afectar a toda esta resta de aquí. Aquí divido para h. Voy a simplificar lo que pueda. Me va a quedar el límite. Cuando h tiende a 0 de... Aquí quedaría 4 menos 2 más h al cuadrado. Dividido para h. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de... puedo escribirlo así. 4 menos. Aquí voy a usar el binomio de
el cuadrado del binomio, digamos, a más b al cuadrado, sabemos que es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? Si no, también pudiera hacerlo así. A cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Esto en algún ejercicio de límites sí mostré cómo se podrían usar cualquiera de estos dos caminos. En este caso yo voy a irme por este. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría 4 más 4h, sí, 2 al cuadrado más 2 por 2 por h, más h cuadrado, dividido para h, y entonces esto queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 4h menos h cuadrado dividido para h. Sigamos, ya falta poco. Puedo sacar factor común h arriba, queda el límite cuando h tiende a 0 de h, que multiplica menos 4 menos h, dividido para h. Mm, mm, mm. Bueno, perdón, me quedé pensando en algo. Luego, luego regreso a eso. El límite cuando h tiende a 0, entonces le queda menos 4 menos h, este límite, y esto es un polinomio. Mire, es un monomio, perdón, es un polinomio de primer grado. Entonces basta reemplazar h igual a 0 y me va a quedar que la pendiente es menos 4. ¿Alguna duda en el cálculo de este límite? Y entonces, ya tengo, esta sería la pendiente de la recta, de la recta tangente. Entonces, ¿cómo termino de calcular la recta tangente? Yo sé que va a tener esta forma, entonces menos 4x más b. Tengo que determinar este coeficiente de aquí. ¿Qué hago? Reemplazo en el punto por donde pasa la gráfica. ¿Sí? ¿Qué punto sé que pasa por aquí? El 2,5. Entonces, reemplazando en este punto, me quedaría 5 igual a menos 4 por 2 más b. Es decir, b tiene que ser 5 más 8, o sea, 13. Por tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser menos 4x más 13. Esta es mi ecuación de la recta tangente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, una consulta, tengo una duda. Claro, dime. El 2, donde reemplazo, el que reemplazo por X, ¿de dónde lo saco, perdón? ¿Este de aquí? El que donde dice menos, ¿a dónde está ahí? Donde dice menos 4X, Ah, acá aquí. abajo. Eso, sí. Ya. A ver. Yo sé que este punto, estoy calculando la recta pendiente en este punto de aquí. Entonces, este punto en particular tiene que pertenecer a la recta tangente, ¿sí? Si yo ya tengo la pendiente, tengo esta, entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar esta ecuación, esta de aquí, en un punto que yo conozca que debe satisfacer. En este caso yo estoy usando el punto P. Por tanto, este sería el valor de X y este sería el valor de Y, ¿sí? Si yo reemplazo estos valores, digamos, a Y le pongo 5 y a X le pongo 2, esto tiene que ser una ecuación. Por eso puedo reemplazar. Lo que estoy haciendo es que este punto estoy reemplazándolo en la ecuación de aquí. Nada más. ¿Sí? De ahí sale ese 2 y el 5 también. Ahí está un poco más claro o
Tal vez hay, o tal vez no me Sí, expliqué muy ahora bien. sí. Sí, se entendió mejor, casi. Ya, mira, la verdad no recuerdo si el semestre anterior hicimos ejercicios de esto, creo que sí, pero digamos, para determinar cualquier recta, no necesariamente tiene que ser recta secante o recta tangente. Para determinar la ecuación de una recta, eh, por lo general los pasos que tratamos de seguir son estos. Primero, determinamos la pendiente. ¿Sí? Determinamos la pendiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo he estado haciendo antes? Si se dan cuenta, tanto para la recta secante como para la recta tangente, lo primero que yo hice es encontrar la pendiente. En el caso de la recta secante, usé la fórmula, digamos, usé esta formulita de aquí, que yo sé, f de b menos f de a, dividido para b menos a. Digamos, me dan 2 puntos, entonces resto sus coordenadas en y y divido para sus coordenadas en x. ¿Ya? En el caso de la recta tangente, pues tenía que calcular ese límite. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo? Toda recta es de la forma y igual a mx más b, ¿sí? Como toda recta tiene esta forma, eh, reemplazamos el valor de la pendiente. Reemplazamos el valor de la pendiente y evaluamos en un punto. ¿Sí? Es decir, es lo que yo estaba haciendo antes. Ya encontraba el valor de aquí, reemplazaba este valor de la pendiente. ¿Sí? Digamos, antes me quedó y es igual a menos 4x más b. Ahora, necesito un punto que pase por esta recta, ¿sí? O mejor, perdón, que la recta pase por un punto que yo conozco. ¿Qué punto sabía yo en este caso? Yo sabía el punto 2,5. Entonces, al momento en que yo reemplazo este punto aquí, ¿sí? Yo sé que esto debe convertirse en una igualdad. O sea, si yo reemplazo y con 5 y x con 2, ¿sí? Esto debe mantenerse y yo puedo ya con esto encontrar cuánto vale b. Y una vez que encuentro b, ya tengo toda la ecuación, porque ya reemplazo m, ya reemplazo b y tengo mi ecuación de la recta, bueno, de cualquier recta, no necesariamente tiene que ser recta secante o recta tangente. Pero este es más o menos el esquema que uno suele seguir. Entonces, digamos, en este tipo de problemas uno dice, bueno, pues primero determino la recta pendiente y si tengo un punto por el que pasa esa recta, pues lo reemplazo para encontrar la ecuación de esta recta. Listo. Mm, algo, algo que también puede pasar, bueno, a eso voy a ir después. Hagamos otro de este tipo de problemas solo para fijar un poco más las ideas. Digamos, yo puedo tomar esta función f de x es igual a la raíz de 4 menos x con p igual a menos 5, 3 y q igual a 1 a no, q con 0, 2. Ya. Pues que voy a hacer lo mismo. Encontrar la recta secante y la recta tangente en el punto P. La recta tangente la voy a tomar en el punto P. Porque también me podrían pedir, por ejemplo, la recta tangente en el punto Q, que sería otra cosa. Ya. Entonces, para la recta secante,
voy a encontrar la pendiente. ¿Sí? Como yo sé que tiene que ser diferencia de las coordenadas en y dividido para la diferencia en las coordenadas en x, rápidamente yo puedo decir, bueno, voy a tomar 3 menos 2 dividido para menos 5 menos 0, ¿ya? Ojo, cuando yo hago esta diferencia de coordenadas en y menos dividido para coordenadas en x, el orden no importa mucho. ¿En qué sentido? Yo podría tomar esto como el y2 y esto como el y1, y entonces este sería el x2 y este el x1, ¿sí? Si yo tomo de esa forma, tendría que hacer la recta 3 menos 2 dividido para menos 5 menos 0. O puedo tomar al revés. Primero escribir el punto de acá, o sea, hacer 2 menos 3 dividido para 0 menos menos 5, ¿sí? En este sentido, ese orden no importa, pero yo tengo que estar seguro que si primero puse la coordenada en y de este punto, al momento de dividir también primero va la coordenada en x de ese mismo punto, ¿sí? Eso. Pues por eso yo, digamos, ahorita hice 3, tomé el punto de aquí, menos el 2. Entonces divido, ¿qué coordenada en x tengo que restar primero? La que va con el 3, o sea, la de acá. Ya. Así que quedaría 1 dividido para menos 5, o sea, menos un quinto. Eso quedó. Ya. Entonces la ecuación de la recta secante va a ser menos un quinto x más b. Listo. ¿Qué punto sé que pasa por aquí? Estoy calculando en el punto P. Entonces, reemplazando el punto P, me va a quedar 3 es igual a menos un quinto por menos 5 más b. O sea, b tiene que ser igual a, miren, aquí este 5 se va a simplificar así, menos con menos da más, y al momento de pasar se hace menos. Entonces quedaría 3 menos 1, o sea, 2. Y por tanto me queda que la recta secante es menos un quinto x más 2. ¿Sí? ¿Está claro Profesor, lo que he hecho? ¿Perdón? una consulta, yo me enredé aquí arriba con el cero. ¿Por qué lo cambió? Ah, El, ¿esto que dice aquí? eso O, sí. ya. Sí, lo que quería, creo que confundí un poco más, pero lo que quería indicar era que si a mí me dan 2 puntos, yo sé que puedo calcular la pendiente, digamos, la pendiente de la recta secante, restando las coordenadas en y dividiendo para la resta de las coordenadas en x. Por ejemplo, la primera forma sería hacer esto, 3 menos 2 dividido para menos 5 menos 0. ¿Hasta aquí está claro? O sea, ¿cómo saco esto? Resto esta coordenada en y menos esta coordenada en y luego divido para la resta de estas dos coordenadas en x. ¿Eso está claro? ¿Está ahí? Sí, eso sí, profesor. Allá. Pero es, esto es exactamente lo mismo que yo hiciera las cosas al revés. O sea, que primero tome esta coordenada y le reste la de acá. Digamos que yo haga 2 menos 3 dividido para, ahí en cambio yo tengo que tomar primero el 0, 0, y restar la otra coordenada, 0 menos menos 5. O sea, lo que quería no solamente decir es que no importa qué punto yo tome primero. O sea, yo puedo hacer lo primero que hice, digamos, tomar el P, restarle a la coordenada en Y de P, la coordenada en Y de este Q, luego dividir así, que si yo primero tomara el Q y le resto el P. Estos dos valores son exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, ustedes pueden, digamos, tomar en ese orden el punto que quieran. Eso les quería mencionar. No afecta al resultado.
Ahora sí se entendió, profesor. Gracias. Sí. De ahí, bueno, solo es eso para que vean que no afecta el resultado como tomen, pero siempre tener en cuenta que los puntos tienen que ir, por decirlo así, en, eh, si yo primero tomé el punto P para la coordenada en Y, también tengo que poner primero el punto o la coordenada en X del punto P. Miren, aquí, si primero puse el 3 que pertenece al P, al momento de dividir, también primero tengo que poner el menos 5 que acompañaba al P. Perdón. En cambio, abajo, si yo puse primero el 2, también primero tengo que poner el 0, que es el que estaba acompañando al 2 de acá. ¿Sí? Eso nomás. Ahora, para la recta tangente, digamos, la pendiente va a ser este límite. El límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿en qué punto estoy calculando? En el punto P. Entonces, ¿qué coordenada en X tiene el punto P? Menos 5. Por eso va menos 5 más h menos f de menos 5. ¿Sí? Porque estoy calculando en este caso en menos 5. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, sería raíz de 4 menos 5 más h menos la raíz de 4 menos 5 dividido para h. Esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de, quedaría 9 menos h menos la raíz de, bueno, aquí queda raíz de 9 y eso da 3 dividido para h. A ver, me voy a venir acá porque vamos a necesitar espacio para calcular este límite. Dividido para h. Este límite tengo que calcular. Tal como hemos venido haciendo antes, ¿qué es lo primero que uno puede intentar? Bueno, reemplazo el 0 y ver qué pasa. Sería 9 menos 0, menos 3, dividido para 0. Acá arriba, ¿qué me quedó? Raíz de 3, raíz de 9, que es 3. 3 menos 3 me va a dar 0. Entonces tengo esto 0 sobre 0. ¿Qué es esto? Una indeterminación. Tengo que hacer algún procedimiento algebraico para poder calcular este límite. ¿Qué voy a hacer en este caso? Tengo una raíz. Entonces lo que yo quisiera es quitarme esta raíz de aquí de alguna forma. ¿Sí? Es, digamos, lo primero que a uno se le ocurre, tratar de eliminar la raíz de ahí. ¿Cómo hago eso? Pues voy a aplicar esta propiedad de aquí. A cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. ¿Sí? Miren, yo aquí tengo una resta de, bueno, una resta de dos cosas, ¿no? A menos b. Esto podría ser visto como un a menos. Si yo le multiplico esto, me va a quedar esta resta de cuadrados. ¿Sí? Me va a quedar este a cuadrado menos b cuadrado. Y entonces se va a simplificar la raíz por este cuadrado que aparece aquí. Entonces, ya sabiendo eso, digo, entonces mi idea va a ser multiplicar algo arriba. Voy a multiplicar por la raíz de 9 menos h más 3, ¿sí? Observen lo que estoy haciendo. Esto es como tener a menos b y estoy multiplicando por el a más b, ¿sí? ¿Para qué? Para que al momento en que se multipliquen me quede esta resta de cuadrados y eliminar la raíz que me molesta. Divido para h. Pero si yo solo multiplico, estoy alterando la función. Entonces, siempre que yo multiplique algo así, tengo que dividir por lo mismo. ¿Sí? Esto es para que la ecuación al final, o perdón, que la función que estoy trabajando aquí no se altere. Ya.
Mm, Sí, entonces, como ya por lo que expliqué antes de que se está multiplicando digamos, este término y lo mismo pero con un más, ¿esto qué se convierte? En 9 menos h al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿sí? Por la propiedad que puse antes. Y bueno, divido para este h de acá. Más 3. Listo. ¿Qué es lo mismo de esto? El límite, cuando h tiende a 0 de el cuadrado anula la raíz, me quedaría 9 menos h menos 9. Y bueno, divido para todo esto. Al inicio uno podría pensar, bueno, pero pasé la raíz abajo, el problema es el mismo. Y no. De hecho, esto resuelve el problema por lo siguiente. Esto quería el límite cuando h tiende a 0 de h dividido para... bueno, lo voy a hacer aquí arriba solo para indicar. Aquí arriba, ¿qué queda? H no, porque quedan 9 menos 9. Esto es un 9, eso. Ya. Entonces, en el numerador me queda h y yo puedo simplificar esta h con la h de aquí. Me va a quedar 1 sobre la raíz de 9 menos h más 3. Reemplazo cuando h vale 0, me queda 1 sobre la raíz de 9 menos 0 más 3 y esto es un noveno. Listo. Perdón, un sexto, porque queda raíz de 9, esto da 3, 3 más 3 da 6. Sí. Y esta sería la pendiente de la recta tangente. O sea, mi recta tangente es de la forma un sexto x más b. ¿Sí? ¿Qué punto pasa por aquí? ¿Qué punto estaba trabajando? El 2,5. Ah, ¿Era el 2,5? O el 2,5 era el de antes, ya me perdí. Perdón. No, era el menos 5,3. Sí, el 2,5 era el de antes. Menos 5,3. Ya. Entonces, reemplazando el punto P, me queda 3, coordenada en Y, es igual a un sexto de menos 5 más B. O sea, B tiene que ser 3 más 5 sextos. Y bueno, resolviendo esta suma, quedaría 18 más 5, eso da 23, dividido para 6. Y no sé si se puede simplificar. No creo, así que lo dejo. Por tanto, la ecuación de la recta tangente es esta, un sexto x más 23 sextos. ¿Preguntas de esto? Sí, como ven, por eso es que las ayudantías anteriores nos concentramos tanto en calcular límites, porque ahora es donde lo vamos a usar calculando, en este caso, pendientes de rectas tangentes, o también en el cálculo de derivadas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer el cálculo de una derivada. ¿Ya? Entonces, calcule la derivada. Profesor, ¿Sí? Dime. una consulta. Arriba, o sea, en la parte con 9, no, en la parte de atrás. ¿Ya? ¿Aquí o antes? Ahí. Es que sale 9 menos h menos 9. Ah, Para abajo, ay, no sé dónde, cómo ¿aquí? explicarle. Ahí. Cuando anuló las h. Ya. Aquí. Aquí. Sí, ahí es que se supone que se resta el 9 menos 9 se quedaría 0, pero hay un menos h. Ay, Porque queda un abajo. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Aquí queda ¿De un verdad? menos uno.
Sí, queda un menos Digo, 1. cualquier cosa así. Tienes toda la razón, sí. Y digamos, esto sería menos h, sí. Pues esto es menos 1 y al reemplazar la pendiente en realidad es menos un sexto. Le comí el signo, entonces a ver, aquí cambia, también sería menos 1. Déjame ver algo. Sí, ya sé, claro, no puede ser que la pendiente haya sido positiva, tienes toda la razón. Aquí queda menos un sexto. Bueno, arreglamos las cuentas. Entonces aquí sería menos, más, entonces acá también sería menos. Aquí sería 3 menos 5 sextos. Y aquí cambia a 13 sextos. Entonces la verdadera recta tangente es menos un sexto x más 13 sextos. Eso. Gracias por la corrección. Tienes toda la razón. Aquí me comí el signo. Claro. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? A todos nos pasa. Ya. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ya. Eso. Gracias por la observación. Hay que estar atentos a veces. De hecho, siempre. Calcule usando calcule la derivada de f usando la definición. ¿Ya? Bueno, por cuestiones de tiempo creo que solo vamos a avanzar a hacer una, así que voy a tratar de hacer, hagamos un ejemplo simple, simplemente para que se vea cómo se calcula la derivada de una función. En este caso voy a tomar 7x más 3, algo sencillo. Bien, la derivada de una función tiene varias notaciones. Por ejemplo, yo puedo escribir f', esta comilla que se pone aquí se le dice, se lee como f' de x, ¿sí? O algunos autores también usan esta notación, df dividido dx. Esto es una notación y esto significa derivada de x, perdón, derivada de f, ¿sí? ¿Y cómo está definida la derivada? O sea, estas dos notaciones que puse aquí significan derivada. Como el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido para h. Esta es la definición, bueno, la notación que a mí me gusta para hacer el cálculo de la derivada, ¿sí? Porque ustedes, si quisieran, también pueden calcular la derivada así, solo que como aquí ya puse x, mejor no nos hacemos un problema. Ya, pues tengo que calcular. Si se dan cuenta, esta es la fórmula que yo estaba usando para calcular la pendiente de la recta tangente. Por eso, más adelante, cuando ya vean reglas de derivación, ustedes pueden simplemente calcular la derivada, evaluar la derivada en un punto determinado y con eso obtienen ya la pendiente de la recta tangente. Y eso simplifica mucho las cosas. O sea, no crean que toda la vida van a tener que estar calculando límites así para la pendiente de la recta tangente. No. Ya esto es solo para mostrar cómo se hace el inicio, pero luego ya se usa directamente el cálculo de la derivada. Entonces, aquí sería 7 por x más h más 3 menos 7x más 3 dividido para h. Este es el límite cuando h tiende a 0 de, aquí quedaría 7x más 7h más 3 menos 7x menos 3 dividido para h. Este 7x se anulan estos de aquí y me quedaría solo 7h. O sea, esto de aquí me daría 7h. Puedo simplificar las h's y me queda solo 7. O sea, me quedó el límite cuando h tiende a 0 de 7. Y miren, esto es una constante, o sea, no depende de h, a eso me refiero, no depende de h. Entonces, este límite es 7. ¿Sí?
Por tanto, la derivada de esta función simplemente es 7. Miren, es una función constante, de hecho. Ya. Aquí voy a hacer una pequeña observación con esto que acabo de mencionar. Si yo tuviera un límite así, límite cuando h tiende a 0 de, no sé, 3x al cuadrado. Esto que está escrito aquí no depende de h, aunque tenga una x, pero el límite lo estoy tomando en h. No depende de x. Entonces, este límite también sería simplemente 3x cuadrado. ¿Ya? Porque estos límites en algún momento pueden aparecer cuando se calculan derivadas de funciones eh, que tengan exponentes, por ejemplo, x cuadrado, x al cubo. ¿Sí? Por eso, cuando ven algo así, no se asusten, dicen, ah, no está actuando el h aquí, pues es el mismo, lo mismo, el mismo. Eso, hasta ahí podríamos quedar hoy. Bueno, si no tienen preguntas de esto, o si tienen, me pueden decir. Ya. No, profesor, no tengo duda. Dime, claro. No, digo que no tengo duda. Ah, perdón, me escuché mal. Ya. Entonces, quedaríamos hasta ahí, nos veríamos la próxima semana. La próxima semana voy a tratar solo de hacer ejercicios ya de derivadas, cálculo de derivadas con las reglas, y para que vean también cómo eso simplifica las cosas a la hora de resolver problemas de rectas tangentes y eso. Ah, por cierto, una pequeña cosa. Cuando les pidan la recta normal, porque creo que vi por ahí que tienen ejercicios con recta normal, en un punto, ¿qué significa esto? La recta normal es, si ustedes tienen una recta aquí, así, la recta normal, digamos, si yo quiero la recta normal aquí en el punto P, es una recta que viene así y es perpendicular, o sea, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Esa es la definición de recta normal en un punto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en estos casos? Encontrar la pendiente de la recta tangente, digamos que esta recta tenga pendiente M, ¿sí? Y tendrían que encontrar la pendiente de la recta tangente, perdón, de la recta normal. La recta normal es esta. ¿Y cómo encuentran esto? Si ustedes ya conocen M, la condición para que una recta sea normal es que el producto de las dos pendientes tiene que ser -1. O sea, si ustedes ya conocen la pendiente de la recta tangente, que eso pueden calcular como hemos hecho antes, simplemente la pendiente de la recta normal, que es esta, sería -1 dividido para m. Así. Y si ya conocen la pendiente de la recta normal y saben que pasa por este mismo punto que la recta tangente, pueden hacer lo que hemos hecho antes y encontrar la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Bueno, por cuestiones de tiempo les explico así rapidito, pero si tienen alguna duda de un ejercicio de este tipo, lo podemos revisar también en la próxima ayuda. Me avisan más. ¿Sí? Eso, nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias por la atención y las correcciones. Que les vaya muy bien. Hasta luego.